Bueno, desde ya que el Congreso, los congresos y los parlamentos tienen muchas posibilidades de usar estas herramientas para mejorar su capacidad de gestión, pero también para mejorar la comunicación con los ciudadanos, ¿no? Y para tener un intercambio muy estrecho de opiniones con la sociedad. Lo extraordinario, lo maravilloso que tiene sobre todo las redes sociales hoy en día, es que en tiempo real podemos estar recogiendo opiniones, por ejemplo por Twitter, ¿no? Hay que pensar que en el mundo se están emitiendo alrededor de 300 millones de Twitter por día y que hay 1.000 millones de usuarios de Facebook. En consecuencia, si el Parlamento sesionara, comunicara lo que hace y se atuviera democráticamente a las opiniones que reciba de la sociedad, podría estar sabiendo en tiempo real cómo está funcionando y qué sienten quienes lo representan. Pero por otro lado está demostrado hoy que sin las TICs es difícil estar al día con la comunicación, que quienes están en política cada vez más están utilizando redes sociales para comunicarse, que la digitalización es un instrumento muy poderoso a la hora de despapelizar y por lo tanto de transferir también información de manera rápida y segura. Yo he sido legislador hace ya unos cuantos años, bastante si uno los mide en términos del despliegue de estas tecnologías, y siempre me recuerdo que presentábamos los proyectos en 5 copias, que eran habitualmente fotocopias, y que en la Cámara se distribuían porque después eran cargados estos proyectos para distintos ámbitos de trabajo, por ejemplo, trámite parlamentario, la imprenta, el diario de sesiones. Y lo primero que me resultó insólito es ver de que nosotros escribíamos los proyectos de leyes en una computadora, después los imprimíamos, después los fotocopiábamos, después llevábamos las fotocopias a la Secretaría Parlamentaria, y cuando la Secretaría Parlamentaria repartía la fotocopia había gente que cargaba desde el papel de nuevo en una computadora la información contenida en los proyectos. Entonces yo dije humildemente, bueno, ¿cómo no transmitimos, no entregamos directamente en formato digital los proyectos? Algo que parecía elemental. Y bueno, a muchos les pareció elemental, pero además como era de esos temas que en la Cámara no eran por los cuales nadie daba la vida, se pasó por el recinto sin dificultad. Y ahí fue cuando los funcionarios de la Cámara advirtieron que al decir del propio secretario de Asuntos Parlamentarios, que no voy a nombrar, él no tenía personal para controlar si lo que estaba, digamos, en el disquete que usábamos en esa época era lo mismo que estaba en el papel con el que se había impreso el proyecto. Y yo ahí le dije que cómo hacía él para comprobar si las 5 fotocopias que presentaban todos los diputados eran iguales entre sí, y que me parecía que él estaba mucho más de acuerdo en que la fotocopia era transmisora de verdad y no así los formatos digitales. Y le anuncié que iba a presentar un proyecto con 5 fotocopias que iban a tener todas algún cambio, y que me interesaba saber si él tenía gente para hacer ese control. Entonces la cultura nos acompaña en todo momento, y a veces es difícil salir de los viejos paradigmas, ya que estamos usando mucho esa palabra, pautados culturalmente, para animarnos a lo nuevo, ¿no? Y de esto hay infinita cantidad de reflexiones que se puedan hacer. Yo lo que creo es que debiéramos tener transmisión en línea de nuestros debates parlamentarios, debiéramos inmediatamente terminar una sesión y en base al trabajo de los taquígrafos tener un diario de sesiones que esté al día. Cuando yo estaba en la Cámara de Diputados de la Nación, el diario de sesiones de diputados se entregaba con 1 año de atraso. O sea que en realidad se imprimía para historiadores, no para los legisladores. Así que hoy hay que usar todas estas herramientas masivamente. Son seguras, veloces y permiten, digamos, trabajar con mucha comodidad.